Hola, hola y sean bienvenidos todos a Ajedrez para Gente Random, específicamente a la serie de noticias de Ajedrez para Gente Random. Soy el Pro Video Gamer, reportero de Ajedrez para Gente Random y maestro Fidar. Antes de comenzar quisiera invitarlos a que se unan al servidor de Discord que está acá abajito en la descripción y en el comentario fijado para que se puedan unir a el servidor y disfruten de muchos beneficios. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, hoy tocaremos temas que han sido relevantes para esta semana en el ajedrez, como el Campeonato del Mundo de Rápidas y Blitz, que como sabemos es un evento muy importante que sucede cada 2 años, los cuales son evidentemente los temas más resaltables de esta semana. Haremos una pequeña cronología y hablaremos de acontecimientos pasados en este torneo, como el problema de los famosos jeans de Magnus Carlsen o el campeonato compartido. Además de eso, hablaremos de otros temas relacionados con Vladimir Kramnik y Chess.com y una posible problema legal entre ellos dos, así como seguiremos el tema de Freestyle Chess y la FIDE. Número 1. Campeonato de rápidas. Vamos rápido con el primer tema, y es el campeonato de rápidas. Aquí tenemos expectativas de que tendríamos una batalla muy fuerte entre los jugadores de élite. Ya sabemos, Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Alireza Firuza, MVL, Nepo, Wesley So, Fabiano Caruana, Arjun, entre otros jugadores, que tenían altas expectativas entre los jugadores, entre los espectadores y los aficionados. Carlsen ostentaba el título hasta ese momento, recordemos que lleva siendo varios años campeón de rápidas, y en teoría veríamos a Magnus intentando defender otra vez más su título, mientras los otros jugadores intentarían quitarle la corona o al menos tener un buen performance. El primer día transcurría de manera muy normal. En la primera ronda Magnus intentaría apretar contra a Wonder Liang, quien estuvo muy fuerte en toda la partida. Y tras una partida con una posición de cirujano, 99% de precisión, la partida quedaría en tablas. Fabiano Caruana empataría su partida contra Fidel Coral, al igual que Nepo se salvaría de perder contra Danis Kranjic, y Caro haría tablas en una situación similar. Firuza, Envial, Absutarov, Leiner Domínguez, Pragnanda, entre otros muchos otros jugadores, se llevarían la primera victoria derrotando a sus respectivos rivales y estando con ventaja entre los jugadores antes dichos. La segunda ronda comenzaría. Magnus enfrentaría en esta ocasión a Denis Kranjic, quien fue rival de Nepomniachtchi. Ahora sería el rival de Magnus Carlsen, que en una épica partida Magnus Carlsen se quedaría con la victoria, como es costumbre. Asimismo, Nepo se enfrentaría a Liang y a la siciliana, donde dominarían toda la partida. Leiner Domínguez dominaría la partida contra el gran maestro español José Carlos Ibarra, Abdusaturov, y ganaría contra el gran maestro ucraniano Bolotin, aunque Firuza perdería contra el gran maestro indio Sadwani, y Nakamura se marcaría su primera victoria entre el maestro FIDE kazajo Mark Smirnov. La tercera ronda, Magnus Carlsen se enfrentaría al gran maestro húngaro Gleb Dudin, de 2400 de elo en rápidas, el cual le daría una muy fuerte pelea a Magnus Carlsen, teniendo ventaja, pero Magnus se defendió y supo controlar la partida, salvándose de la derrota y entablando una vez más la partida. Nakamura empataría una de las partidas más surrealistas de la historia, donde estando a un movimiento del jaque mate, se reclamaría tablas por la regla de 50 movimientos, siendo esta cedida al jugador a pesar de que estaba a un movimiento antes de hacer el mate. Firuza se levantaría de su derrota contra el jugador indio, ganándole a vietnamita Tan Minh Le. Después de eso, ya se empezaban a ver los primeros dominantes del torneo. Leines llevaría 3 de 3 victorias ganándole a Hans Niemann, al igual que a Anish Giri, quien le ganaría a Tigran Petrosian, así como Vlodar Mursina empezaría a destacar. La cuarta ronda del día empezaría en Magnus Carlsen contra Alexander Shimanov, la cual se defendió como un dios, y en el final Shimanov empezó a tener ventaja, pero por apuros de tiempo este no pudo aprovecharla, quedando la partida en unas tablas.
Por otro lado, Nakamura ganaría su partida contra un gran maestro italiano, Luca Moroni. Nakamura tuvo una sólida ventaja al final del juego. Al mismo tiempo, Firuza ganaría contra el gran maestro ucraniano antes mencionado Volotin. Leiner Domínguez seguiría dominando el torneo, esta vez tiene una victoria contra un gran maestro azerbaiyano. Al igual que el ruso Mursin, se anotaría una victoria contra el gran maestro americano Alexander Lenderman. La quinta ronda del día y última terminaría muy mal para Magnus Carlsen, teniendo una derrota contra Denis Lazovic, el cual dominaría activamente a Magnus durante toda la partida, y al final de la partida se decidió por una táctica, donde Magnus Carlsen abandonó la partida. Aquí ya muchas personas le veían pocas posibilidades a Magnus Carlsen de defender una vez más su corona. Mientras tanto, Leiner Domínguez tendría tablas contra un gran maestro armenio apellidado Sargsyan y el ahora campeón de rápidas Volodor Mursin. Mursin empataría con el Bonaronian. El conocido gran maestro Daniel Naroditsky le ganaría a su rival Jacobson, consolidándose así como uno de los primeros lugares junto a Leiner Domínguez, Sargsyan y otros más. Hikaru anotaría otra victoria, esta vez contra un gran maestro armenio llamado Adriasian, y Firuza empataría contra el Shagland. Empieza el segundo día aparentemente con total normalidad. Magnus Carlsen se veía motivado para remontar el mal torneo que vendría teniendo el día de ayer, arrasando con el maestro internacional americano Hardaway en una muy sólida victoria. Leiner Domínguez y el ahora campeón Volodar Mursin tendrían un enfrentamiento épico, donde la precisión de cirujano estaría presente una vez más, y ningún error sería hecho según las máquinas. Sargsyan y Naroditsky también se enfrentarían en una partida que reinaría la creatividad, y donde pequeñas oportunidades se asomaron, pero al final de la partida concluyó en otras tablas. Nakamura empataría contra el jugador azerbaiyano Sindarov y Firuza le ganaría a Lesipenko. Al igual que Fabiano Caruana tendría un buen ritmo en los primeros lugares, ganándole al kazajo Kasibek Noyerbek. Nepo empezaría a recuperarse de un débil día 1, ganándole a un compatriota ruso llamado Alexander Rachmanov. En Vial perdería en este momento contra el jugador español Alan Pichot, alejándose así de la corona de rápidas. La segunda partida tampoco habría muchos líos, pero sí un Magnus flojo, quien empataría contra Daniel Dardah, un jugador de 2500 de Elo, alejándose aún más de defender su corona como campeón del mundo en rápidas. Leiner Domínguez anotaría otro empate contra el fuerte jugador Anish Giri. Naroditsky seguiría destacando, esta vez ganando contra el joven gran maestro super fuerte Nordibek Abdusaturov. Nakamura empataría nuevamente, esta vez contra Sam Sevian. Asimismo, Firuza contra Sargsyan y Mursin con Arjun. Yes, so as you know, we spoke earlier, and Magnus was wearing jeans in round number 7, I believe, the second round of the day. So he received a $200 fine as a result of that. In round number 8, we gave him the chance to change out of the jeans into something else. He didn't take that chance, and he wore jeans again. So we told him that he would be unpaired for round 9 if that's what he did, which is the round that's about to start. So that's what's going to happen. He won't be playing in round number 9. So you're kicking out of the tournament? Not necessarily. So he has an opportunity to correct it for round number 10 because we think that that's a sort of charitable way of interpreting the rules. So we're going to give him that opportunity, and it's up to him now. With them was not very big to begin with, and it's okay. Like they can enforce their rules. That's fine by me, and my response is that fine, then I'm out. Like, fuck you. 2. Pasaremos momentáneamente el resumen del campeonato de rápidas para irnos a la noticia número 2, que explotaría en la ronda 3 del segundo día, o sea, la ronda 8. Magnus y sus famosos vaqueros. ¿Qué fue todo lo que pasó?
Todo explotaría en la ronda número 8, donde Magnus Carlsen fue multado por $200 por romper las normas de vestimenta de la FIDE. Magnus Carlsen, a pesar de eso, jugaría y publicaría un tweet de su outfit haciendo alusión a esto, donde famosos como Elon Musk y MrBeast comentaron sobre esto. Tras acabada la ronda 8, el árbitro jefe le permitió a Magnus Carlsen cambiarse de pantalones antes de la ronda número 9. Según Magnus Carlsen, él se negó a esta propuesta y le propuso hacer un pacto donde él se podría cambiar de jeans el próximo día, pero la FIDE se negaría. Tras los desacuerdos y las discusiones, la FIDE concluiría que expulsarlo del torneo sería lo mejor, aunque aún tendría la oportunidad de participar en el campeonato Blitz. Magnus Carlsen, tras el suceso acabado de ocurrir, acudiera a una polémica entrevista en Take de su propiedad, el cual sería entrevistado por Goran Chess. En esta entrevista se renegaría de la FIDE. Luego, en NRQ, Norway diría lo siguiente: estoy cansado de la FIDE, de modo que no quiero más, no quiero tener nada que ver con ellos. La realidad es que estos códigos de vestimenta han estado vigentes todo el tiempo. Y aunque, como Magnus comentaba en algunas entrevistas, estas se han apretado más en los últimos años. Es algo que Magnus Carlsen tiene plena conciencia. Los códigos de vestimenta son algo que han vivido con Magnus durante mucho tiempo, por lo cual es muy probable que tuviera plena conciencia de que esto era indebido. Por otra parte, es lamentable que la FIDE no haya podido llegar a un acuerdo con Magnus Carlsen en un inicio, y sin embargo haya tomado una decisión tan agresiva como la de expulsar a un jugador del juego. Y no solo un jugador, sino al mejor de todo el mundo. Y el que mueve más números. Evidentemente, tras esta ruptura, la FIDE perderá mucho, el ajedrez se parará mucho más y se perderán muchos sponsors, así como público. Y es que también hay que entender el contexto. En el video de la semana pasada hablábamos sobre la tensión entre Freestyle Chess y la FIDE, el cual, aunque habían llegado a buenos términos, aún habían tensiones. Magnus Carlsen es un gran promotor del FCPC y ha criticado duramente el ajedrez clásico, así como las acciones de la FIDE desde que abandonó su título. Esto sumado a lo que ahora podemos entender un poco de la magnitud del caso. Pues un escenario probable podría ser que el Freestyle Chess se convierta en una segunda FIDE, aunque en el mejor de los casos hay reconciliación entre ambos. Además, Magnus Carlsen está teniendo un mal torneo. Si estuviera entre los mejores puestos, ¿habría elegido hacer lo mismo? Tras todos los acontecimientos, la FIDE lanzaría un comunicado en el cual se disculparía por no encontrar una solución a tiempo y tomar la decisión drástica de expulsarlo del campeonato, y que fomentara el diálogo de la modernización dentro del torneo. Tras este comunicado, Magnus ha anunciado que volverá a participar en el Campeonato Mundial de Blitz, para volver a defender una vez más su corona. Número 3. Y hablando del Freestyle Chess, la semana pasada abordábamos el tema de supuestas amenazas a personas que participaron en esta organización. La FIDE ha negado categóricamente dichas acusaciones. El organismo rector del ajedrez dejó claro que nunca se intimidó a los jugadores, subrayando su disposición a cooperar con organizadores de torneos independientes, como lo han hecho con el Grand Chess Tour. La FIDE reafirmó su enfoque en mejorar las condiciones y los premios de sus eventos, además de apoyar a socios externos que organizan competiciones de ajedrez fuera de su jurisdicción. Sin embargo, la FIDE insistió que cualquier evento que se proclame como campeonato mundial debe ser aprobado u organizado bajo su supervisión, en línea con su rol como autoridad global del ajedrez. Somos responsables de mantener la integridad de los estándares de los campeonatos mundiales, señaló en su comunicado. El presidente de la FIDE abordó estos puntos en detalle durante una entrevista para Take, destacando que los jugadores como Gukesh, Fabiano Caruana y Nordibek Abdusattorov pueden confirmar que no existen presiones indebidas en este contexto. Siguiendo con el campeonato de rápidas y habiendo cubierto todas las polémicas, tenemos que en la ronda número 8, Magnus Carlsen se enfrentaría a su compatriota Arjan Tari. Magnus pudo ganar sin muchas complicaciones en esta partida, viendo un pequeño levantamiento del noruego, aunque como sabemos esta sería su última partida para luego ser expulsado. Al mismo tiempo que Hikaru Nakamura se enfrentaría contra Shark Lang, dominando devastadoramente Nakamura, Firuza sería derrotado por Sam Sevian y sus expectativas para el mundial se empezarían a ver bajas. En la ronda 9 y la última del día, nos quedaríamos sin Magnus Carlsen,
Volodar Murzin se enfrentaría a Hikaru Nakamura. Este último perdió por apuro de tiempo, haciendo un error grave y abandonando inmediatamente. Nakamura se alejaría aún más de su corona. Nepo seguiría con su racha de victoria, esta vez contra Boris Grenfell. En una partida llena de inequilibrios, Nepo se impuso fácilmente contra el israelí. Ya en el último día, tendríamos 4 rondas más donde resaltarían hasta el último momento Murzin, Grinchuk, Arjun, Ian Nepomniachtchi y Leonard Domínguez. Otros jugadores también resaltarían, pero no como estos jugadores lo hicieron. Murzin tuvo una épica batalla contra Praggnanandhaa en la penúltima ronda, en la cual parecía totalmente perdido, pero Pragg haría un error garrafal y Murzin se consolidaría como líder en el solitario del torneo. Grinchuk peleó y dio la mejor de sí para poder llegar al primer puesto, pero la mayoría de sus partidas dieron como resultado tablas, y Nepomniachtchi igual lo hizo. Pero igual que Grinchuk, así quedando cada uno con sus respectivos lugares, Murzin primer lugar, Grinchuk segundo lugar y Nepo tercer lugar. En el campeonato mundial de mujeres tenemos que en la última ronda Humphrey Koneru estaba en una lucha contra Sukandar, una maestra internacional de Indonesia, y en un final que parecía tablas, Sukandar cometió un error que permitió a Koneru posicionarse en líder en solitario y así ganar el torneo en formato woman. Siguiendo con la cuarta noticia y antes de continuar con el campeonato de Blitz, debemos mencionar sobre uno de los sucesos ocurridos durante esta semana. Y es que Vladimir Kramnik publicaría un tweet diciendo que comenzará el procedimiento acompañado por imágenes. Al mismo tiempo, publicaría otro tweet debajo diciendo que no puede comentar hasta recibir la respuesta del departamento legal. Esta carta es un extracto de una carta formal con un tono claramente legal. Se comunica una advertencia y demanda al destinatario, con un enfoque en proteger los derechos de Kramnik. Este tipo de documentos busca establecer un registro oficial de las intenciones del remitente en caso de que las solicitudes no sean atendidas. Se establece que, de no cumplirse con las demandas presentadas, el señor Kramnik recurrirá a todos los recursos legales disponibles en las jurisdicciones pertinentes. Esto indica que el remitente ya considera sus derechos vulnerados y está preparado para utilizar el sistema legal como herramienta de defensa. Se señala que esta entidad será considerada responsable no solo por la disputa inicial, sino también por los costos asociados del litigio, incluyendo daños e intereses. Esto sugiere que Chess.com habría actuado de manera que afectó negativamente al Kramnik, ya sea por una acción directa o por negligencia. Número 5. Siguiendo con la noticia número 5, tenemos el Mundial de Blitz, en el que Magnus Carlsen al final sí decidiría participar luego de decir que no, y que se desligaría de la FIDE. Aquí tenemos muy altas expectativas de muchos jugadores rápidos como Magnus, Nakamura, Firuza y Emable y otros más. La verdad es que muchos de estos jugadores, a diferencia del anterior torneo, no nos decepcionaron. Pero antes de adentrarnos en el torneo, tenemos que explicar el formato, ya que ligeramente es distinto al de rápidas. Básicamente, el torneo iniciará el primer día como el de rápidas, con un sistema suizo normal como el que conocemos, el cual vemos en muchos torneos de ajedrez. Pero la diferencia vendría en el segundo día, donde en vez de ser un suizo, se escogerían a los 8 mejores jugadores del primer día para jugar un knockout o sistema de eliminación, muy conocido también en este mundo. En la Copa del Mundo o el Speed Championship también lo utilizan. Bueno, resumiré muy rápidamente el primer día, ya que el segundo es mucho más interesante. Aunque también este tiene cosas muy interesantes. Tenemos a Magnus Carlsen, que se activaría de su muy mal torneo en rápidas, teniendo un muy buen desempeño, ganándole a jugadores como Mamedirarov y Levon Aronian. Otro encuentro muy épico de Carlsen sería contra Hans Niemann. La partida por lo general fue igualada, aunque Niemann desperdiciaría una oportunidad que le haría ganar. Así mismo, en el final del juego, por la presión de tiempo, Magnus desperdiciaría muchas oportunidades. A pesar de esto, Magnus Carlsen quedaría en el tercer puesto, haciendo que se clasificara al knockout. Igualmente que Niemann clasificaría quedando en el sexto lugar con una excelente entrada, ganando 4 de 4 al inicio, aunque tendría una derrota contra Fabiano Caruana. Luego, también se enfrentarían Firuza y Nepo, pero en estas partidas se habrían acordado tablas planeadas para así clasificar. Este jugador no está atento
no está exento de polémicas de este mundial, ya que la 10ª ronda se enfrentaría a Dani Durbov, pero este último no se parecería al mismo estilo de Carlsen en el mundial por equipo de rápidas, dándole así la victoria rápida a Niemann. ¿Por qué sucedería esto? Niemann en la entrevista hecha en Take diría: cuando pasa algo así, a menos que seas idiota, sabes lo que pasó. Algo muy abstracto, pero del que podemos sacar obvias conclusiones por todas las polémicas que ha tenido con cheats, empezado por Magnus Carlsen, luego Nakamura, Cransming, etc. Y también por ser una imagen por lo general cae mal, conocido más que nada como el villano del ajedrez, por ser, por así decirlo, egoísta, aunque la realidad es que a muchas personas les cae mal por el odio masivo que recibe de otras influencias como Carlsen o Hikaru, y una distorsión de su imagen actual, aunque ustedes tienen la última decisión en los comentarios. La versión oficial de los hechos la contó Dubov, el cual dijo que andaba analizando su última partida y se quedó dormido en la habitación de su hotel. Dubov es una persona muy controversial y que sobre todo en estos torneos suele hacer cosas que están fuera de lo normal. Este año fue esto, además de que algunas tablas dudosas y pactadas desde el inicio de la partida. Pero el año pasado recordaremos la famosa partida del baile de los caballos o The Dance of Knights. Donde Nepomniachtchi y Dubov decidieron hacer unas tablas muy criticadas. Moverían solamente el caballo sobre todo el tablero y luego harían tablas. Un personaje que por lo general es muy controvertido en estos torneos, y creo que este no sería la excepción e hizo una de las suyas. Al final, Dubov no clasificaría al knockout, por lo cual esto le pudo haber costado caro. Al mismo tiempo que la partida de Magnus Carlsen y Hans Niemann sucedía, también tenemos una de las cosas más tristes ocurridas en el torneo, y es ver a un jugador como Vasil Ivanchuk, que en su momento fue top 2 del mundo atrás de Magnus Carlsen, lloraba destrozado luego de perder una partida ganada contra Naroditsky por tiempo. La desesperación, el nerviosismo de esta partida y una mala racha desencadenaron este episodio.
Otros participantes que clasificaría sería Caruana, quien dominaría el torneo todo el tiempo, estando en solitario por mucho tiempo en primer lugar, aunque al final perdería contra Nepo quedando igualado con los otros jugadores. Quedaría en segundo lugar del torneo ganando un puesto para el knockout. Hablando de Nepo, pues también quedaría clasificado, siendo el que mejor línea en el torneo, creciendo poco a poco en el torneo hasta llegar a los primeros lugares, empatando con Magnus Carlsen y Firuza, Murzin y otros jugadores, aunque muchas de estas están pactadas, mientras derrotaría al anteriormente mencionado Caruana, Ivanchuk y otros más. Wesley So sería otro clasificado en el torneo, jugador el cual derrotó jugadores como Voldemar Murzin, Pragnadada, Anish Giri, quedando así en cuarto lugar. Firuza también clasificaría quedando en quinto lugar, al igual que Jan-Krzysztof Duda, y el último en clasificar sería Volodymyr Murzin. Ahora, comienza el segundo día y el más emocionante. En la primera mesa tenemos un Hans Niemann contra Carlsen. Fue un match muy reñido donde Hans Niemann tomó el control del torneo en la segunda ronda, sorprendiendo al espectador, ya que recordemos que justamente llevaba un punto por delante de Magnus Carlsen, y veíamos escenas donde Magnus estaba muy enojado, pero cuando volvió fue una fiera arrasando con los otros jugadores, así ganando las últimas dos rondas y pasando a la siguiente. Nepo y Murzin fue muy sencillo. Nepo dominó esa mesa por completo, no siendo necesario completar el match. Duda y Caruana lo mismo. Duda dominó el tablero contra Caruana, dejando el match con solo 3 partidas. Wesley So contra Alireza Firuza fue muy fuerte. Wesley So ganó la tercera partida en un final en el que demostró ser mejor que Firuza, y en la última partida fue lo contrario. Firuza demostró un gran poder en el tablero, pero el tiempo le traicionó y perdió por tiempo, dejando el match 3-1. Empieza la segunda ronda, conocida como la semifinal. Krzysztof Duda contra Carlsen. Carlsen dominaría totalmente ese tablero, dejando totalmente en el suelo a Duda, con partidas que terminarían 3-0. Ian empezaría muy mal contra Wesley So, perdiendo su partida, y no sería hasta su tercera partida que recuperaría por un error grave que cometería Wesley So en el final. La cuarta partida terminaría en tablas, haciendo así que se vayan a muerte súbita. Básicamente muerte súbita es un formato donde el que gane una partida gana el match, y solo bastó una partida para que Nepo dominara a Wesley So y pasando la gran final. Y aquí viene la polémica pero épica final, y es que Carlsen y Nepo nos decidieron traer una nueva entrega de su match 2021, esta vez en Blitz. Y aunque el final fue insatisfactorio y dudoso, el match fue muy épico. Empezaría el torneo Carlsen dominándolo, 2 puntos sobre 0. Prácticamente en ese momento todos pensamos que ya Nepo ya estaba eliminado. Nepo desperdiciaría sus oportunidades de ganar y pasaría como en el 2021 en el que fue humillado. Pero no, Nepo apretaría el acelerador marcándose 2 victorias al hilo. Tras esto, Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi pasarían a la muerte súbita por el campeonato mundial de Blitz, con mucha tensión, nerviosismo y sobre todo cansancio, pero al igual nos entregaron muy buenas partidas que Magnus Carlsen y Ian Nepomniachtchi sufrieron demasiadas tablas, hasta que Magnus Carlsen le propone compartir el título a Nepo. I'm wondering if we can agree to share costs. I don't know that animal company. If you want to go right back into Phoenix, I'll speak to them. Algo que al inicio creíamos que era un chiste, pero a los 15 minutos veíamos que no, que realmente estaba sucediendo hasta que la FIDE lo confirmó. Tendríamos por primera vez 2 campeones del mundo Blitz, y pues así es. Ian Nepomniachtchi y Magnus Carlsen se coronarían como 2 campeones mundiales de Blitz, mientras Volodymyr Murzin se coronaría como campeón mundial de rápidas. Taking them out to the first conference. Esta decisión fue muy criticada por muchos grandes maestros por todas las redes sociales, desde periodistas y aficionados hasta los grandes maestros que participaron en este torneo.
pero así lo decidió la FIDE, y parece que no se retractarán como los jeans de Magnus Carlsen. En cuanto al femenino, sí tendríamos un campeón en solitario. En este caso sería la china Yu Wenyun, quien demostró nuevamente ser la mejor ajedrecista activa actualmente, imponiéndose contra su contrincante Lei Tingye. También demostraría ser más fuerte que Baishali y otras jugadoras. Bueno, espero que les haya gustado demasiado estas noticias. No olviden suscribirse y darle like a este video y unirse al servidor de Discord, que nuevamente se los dejamos acá abajito en la descripción. Por mí ha sido todo. Me ha gustado mucho estar y compartirles todas estas noticias de esta semana. Soy el Pro Video Gamer y junto con Cookie y Rams Emperador los decimos adiós y nos vemos en la próxima semana con las noticias de la otra semana. Adiós.